Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma agraria en el Perú, un análisis en los aspectos político, social y económico. Aquí tenemos los integrantes del grupo. Comenzamos con la presentación. La introducción. Fue una de las medidas más radicales de nuestra historia republicana. Nuestra postura como grupo es que la reforma agraria fue beneficiosa en los ámbitos sociales y políticos, ya que desmanteló un sistema oligárquico injusto y devolvió la ciudadanía al campesinado. Sin embargo, fue perjudicial en el aspecto económico, al improvisar la gestión productiva y sumir al agro en una crisis a largo plazo. Para entender esto, debemos recordar que el Perú de los años 60 sufrió una profunda crisis social. El grueso de la tierra agrícola estaba concentrada en manos de unos pocos hacendados, mientras que millones de campesinos vivían en condiciones casi feudales. A continuación, mis compañeros detallarán cómo esta medida transformó las estructuras de nuestro país desde tres frentes cruciales. Gracias. Hola, mi nombre es Victoria Leonor Chungachiro, que el día de hoy les hablaré de acuerdo al aspecto social de la reforma agraria. Bueno, desde mi punto de vista social, considero que la reforma agraria fue muy beneficiosa porque ayudó a transformar las condiciones de vida a miles de campesinos. Pero antes de empezar, ¿ustedes sabían que muchas de las familias campesinas trabajaban tierras que no les pertenecían? Pues antes de la reforma, muchas personas trabajaban en haciendas donde existían lo que eran las relaciones de dependencia y desigualdad muy marcadas. En algunos casos, los campesinos sufrían de abusos y tenían muy pocas oportunidades de mejorar su situación. La reforma agraria buscó poner un fin a este problema que había entre ellos, a fin de poner un fin de condiciones mediante la restribución de tierras y el reconocimiento de los derechos de la población rural. Según el señor Nelson Manrique, la reforma contribuyó al fin del gamonalismo y de formas de servidumbre que afectaban la dignidad de los campesinos. Asimismo, también el señor Antonio Zapata señaló que la reforma liberó al campesino de antiguas ataduras y favoreció una mayor integración social dentro del país. Y bueno, por estas razones considero que el impacto social de la reforma agraria fue muy positivo, ya que permitió avanzar hacia una sociedad muy igualitaria y ya con mayores oportunidades para lo que eran los sectores rurales. Buenas tardes, mi nombre es Axel Fran Lastra Campos y hoy les explicaré sobre el desarrollo de los aspectos prácticos de la reforma agraria. Desde el punto de vista político, consideramos que la reforma fue beneficiosa porque ayudó a incorporar a miles de campesinos a la vida nacional y fortaleciendo su condición de ciudadanos. Antes de la reforma, gran parte del poder económico y político estaban concentrados en los grandes terratenientes. Mientras tanto, muchos campesinos tenían poca participación en los asuntos del país. Con la reforma, esta situación comenzó a cambiar al redistribuir tierras que estaban concentradas en pocas manos. Se redujo la influencia de los terratenientes y se dio mayor importancia a los sectores rurales que durante mucho tiempo habían permanecido marginados. Por estas razones, consideramos que el principal aporte político de la reforma agraria fue ampliar la participación de los sectores rurales y fortalecer la integración nacional. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos y hoy desarrollaré el aspecto económico de la reforma agraria. Desde el punto de vista económico encontramos los aspectos más debatidos de este proceso. Uno de esos objetivos principales de la reforma fue distribuir la tierra de manera más equitativa, para que los campesinos pudieran acceder a ellas y mejorar sus condiciones de producción. Se esperaba que esto generara mayores oportunidades económicas en el campo. Sin embargo, la aplicación de la reforma enfrentó diversas dificultades. Muchas cooperativas creadas para administrar las tierras expropiadas tuvieron problemas de organización, financiamiento y productividad. Aquí, como podemos ver en la segunda imagen, aquí tuvieron sus avances y desafíos. Eh, Antonio Zapata señala que en estas dificultades afectaron la rentabilidad de algunas actividades agrícolas y generaron problemas de producción a distintas regiones del país.
Por otro lado, Nelson Manrique destaca que la reforma permitió que muchos campesinos se convirtieran en propietarios de tierras, lo que brindó mayores oportunidades para el desarrollo y las actividades económicas propias. Por ello, consideramos que este balance económico presentó tantos avances como limitaciones, aunque existieron problemas de gestión y productividad. También se generaron oportunidades para sectores rurales que antes tenían acceso a las propiedades a la tierra. En el aspecto económico existen dificultades relacionadas con la administración de las cooperativas y la productividad agrícola. Sin embargo, también permitió que muchos campesinos accedieran a las propiedades de la tierra y desarrollaran actividades económicas propias. Por estas razones, consideramos que los beneficios sociales y políticos de la reforma agraria tuvieron un impacto profundo y duradero del país. Aunque no fue un proceso perfecto, representó un cambio fundamental en la historia del Perú y ayudó a construir una sociedad más íntegra e inclusiva. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Siguiendo con las conclusiones, después de analizar la reforma agraria desde los aspectos social, político y económico, concluimos que sí fue beneficiosa para el Perú. En el aspecto social, contribuyó a reducir desigualdades históricas y otorgó mayor dignidad a miles de campesinos. En el aspecto político, fortaleció su integración a la vida nacional y amplió su reconocimiento como ciudadanos. En el aspecto económico, aunque existieron dificultades de gestión y productividad, también permitió que muchos campesinos accedieran a la propiedad de la tierra y desarrollaran actividades propias. Por ello, consideramos que la reforma agraria representó un cambio importante en la historia del país y dejó un impacto significativo en la sociedad peruana. Muchas gracias por su atención.